Radio. Las 7 de la mañana con 40 minutos en el estudio con el director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, el economista David Bravo, que ayer, como todos los que leyeron el diario El Mercurio habrán notado, porque está en la portada, fue elegido por sus pares como el economista del año 2023, un premio que entrega Economía y Negocios del Mercurio todos los años. David, primero, felicitaciones y muchas gracias por estar acá. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, Iván, por la invitación y bueno, a mis colegas por el premio. En realidad no es algo bastante inesperado, un buen comienzo de año. Gran comienzo de año, sí. Sí. Está bueno, sí, felicitaciones, muy merecido. Además, David Bravo lleva un montón de años influyendo en el debate público, participando del debate público y con sus estudios y con la participación. Bueno, por de pronto la Comisión Bravo lleva su apellido. David, hay hartas cosas de las que hablar. Quiero que hablemos de pensiones, del mercado laboral, que ha sido una preocupación para usted en el último tiempo, pero partamos por lo de la ley Uber, porque se están como venciendo los plazos, digamos, del reglamento de la ley que regula a las plataformas, y hay toda una controversia entre el gobierno y las plataformas de transporte por lo que va a pasar con la ley y con el reglamento. Claro, yo entré al tema básicamente también por mi preocupación del mercado laboral, de haber estado acá en la radio hace un par de meses, ¿cierto? Cuando me invitaste y estuvimos hablando de nuevo del tema de la emergencia laboral. Y una de las cosas que ahí mencionaba es que el problema de no declarar a esto una emergencia es que pasan cosas como esta. Y voy a ejemplificar en esta ley, digamos, ¿cierto? La ley Uber, como se ha llamado. Que en realidad es algo que puede tener un efecto sobre el empleo. Pero como no estamos en emergencia, pareciera ser que como que es un tema sectorial, o sea que esto debiera discutirse más bien como pidiendo una hora en el Ministerio de Transporte, ¿cierto? Ese es básicamente el tema. Si alguien tiene algún problema, se conversa, pero si algo ya puede tener un efecto sobre 40.000 personas, 80.000, 100.000 personas, bueno, eso hoy día debería ser un tema. Este debería estar siendo tratado, a mi juicio, en la mesa del que, supimos hace un tiempo que se iba a llamar como el Gabinete del Crecimiento del Empleo. Sino, me imagino que eso es una mesa para ver temas urgentes, ¿cierto?, de estas naturales. Entonces, pongamos las cifras, ¿cierto?, que es como lo que a nosotros nos gusta apuntar. Tomemos los datos, tomemos el mes de diciembre pasado. ¿Cuántas personas trabajaron en esto? ¿Cierto? 107.000 personas, esa es como la estimación. En plataformas de transporte. En plataformas de transporte, ¿cierto? Dejando fuera el reparto, todo eso. Ya. En alguna de las plataformas, 107.500 personas. Ok. ¿De qué estamos hablando como en magnitud de esto del mercado, por así decir, ¿cierto? Estamos hablando de que en diciembre se hicieron del orden de 17 millones de viajes en estos autos, en todo el país. ¿Cuánta gente usó el servicio en Chile? 3.300.000 en diciembre. Ya. Estos son personas que puede ser que alguien lo haya usado todos los días, ¿cierto? Claro. Pero 3.300.000 personas distintas. Claro, porque en promedio son como 5 viajes por persona, digamos. Claro, exacto. Y si uno se va un poquitito más atrás, o sea, por ejemplo, de fin del 2020 en adelante, el número de personas que ha pasado como conductor ya no son 107.000, sino que son del orden de más de 300.000 personas. Ya. Y el número de usuarios, digamos, que está ahí también crece a, 7 millones de personas. O sea, en realidad, esto es algo que es bastante grande, está bastante extendido, afecta no solamente a los conductores, digamos, ¿cierto?, a las conductoras que pueden estar ahí trabajando en esto, sino que también a un número grande de personas que hoy día tienen incorporado esta modalidad de viaje. Y que obviamente tiene que ver con lo que ha sido la irrupción de las plataformas digitales, la tecnología. Frente a esto, surgió la ley que se llama la ley, para no darle el nombre común, digamos, pero es la ley 21.533, que es la ley de empresas de aplicaciones de transporte, que empezó a regir en abril, pero que en realidad estableció que
su vigencia va a venir a partir de un reglamento que está a punto ya de ser publicado, digamos, ¿cierto?, por el ministerio, por el gobierno, digamos, Claro. el diario oficial. Claro, porque es un reglamento que el gobierno tiene que mandar a la Contraloría lo devuelve y se publica, ¿no? Está en la Contraloría en este minuto y por lo tanto se va a empezar ya a cumplir el plazo de que si esto se publica, entonces hay 6 meses para que aspectos buenos de la ley, ¿cierto? Que es que se formaliza esto, es decir, las aplicaciones de transporte van a estar, comillas, legalmente, se van a constituir, bueno, van a pagar impuestos, en fin, ¿cierto? Es algo bien importante. Pero al mismo tiempo incluye un conjunto de normas. Básicamente lo que yo creo que hace el reglamento es, le aplica las mismas normas, digamos, que se usan para los taxis. Y entonces se establece con una lógica de regular como si fueran taxis, digamos. Y la verdad las cosas es que ahí está como el fondo del problema, creo yo. Que es el gran argumento del gobierno, igualar la cancha entre los taxis y las aplicaciones, ¿no? Yo creo que lo que es como no entender fundamentalmente de qué se trata esto, ¿cierto? Por ejemplo, esto requiere tener un conjunto muy amplio de personas que en cualquier momento, miremoslo desde el punto de vista de los usuarios, ¿cierto? En cualquier momento tú sales y pones la aplicación y quieres tener un auto, digamos, cerca. Claro. Y quieres además tener cuestiones de seguridad, ¿cierto? Quieres saber quién es la persona, con qué tipo de calificación viene, la patente del auto, etcétera. Puedes compartir tu viaje. Todas áreas en las cuales las aplicaciones de transporte y la tecnología hoy día entrega posibilidades enormes, ¿cierto?, para darle seguridad a las personas. Y más bien yo creo que el problema hoy día está en los taxis, digamos que los taxis normales, tú tomas un taxi en la calle, ¿cierto? Eso es como, digamos, mi primera impresión sería, tratemos de que los taxis tradicionales, ojalá tuviéramos algún nivel equivalente de tecnología, digamos, claro. que se pudiera pagar, por ejemplo, ¿cierto?, sin necesidad de tener efectivo, cosas por el estilo. Pero bueno, dentro de los requisitos entonces se pusieron requisitos del motor del auto, se pusieron requisitos de antigüedad de los vehículos. Que eso sí es parte del reglamento, no es de la ley. Eso es parte del reglamento, esos dos aspectos son parte del reglamento y la estimación que tenemos, digamos, a partir de el acceso a la información que hemos tenido de este tipo de aplicaciones es que del orden de 32%, o sea, más o menos van a ser como unos 40.000 conductores que van a quedar fuera una vez que empieza la ley a estar vigente a partir de los primeros 6 meses, porque las empresas van a tener que inscribirse, todos los conductores se van a registrar sus vehículos, y estamos hablando ahí el golpe va a ser como de 40.000 personas. Además, no van a poder seguir porque no tienen el auto correcto. Claro, al cabo de los 6 meses, cuando se cierra el registro, en la práctica esas personas ya no van a poder seguir trabajando. Bueno, uno dice, se van a tener que comprar un auto, ¿cierto? Claro. Se van a tener que comprar otro auto más grande o van a tener que comprarse un auto más nuevo, digamos, ¿cierto? Ese es el tipo de cosas, pero ese es como, de eso estamos hablando. Y tienen 12 meses para sacar una licencia profesional que hoy día prácticamente muy pocas de esas personas tienen. Uno puede decir, bueno, también tienen tiempo para poder hacerlo, ¿cierto? Para poder tener esa... Claro, hay que pagar un curso, digamos, hay que hacer una inversión, digamos. Entonces, hasta ahí donde vamos, mi opinión es discutible cómo puede hacer, digamos, el tema del motor y todo eso. Yo no soy técnico en transporte ni nada por el estilo, pero puede haber harta discusión sobre eso. Pero hasta ahí como que uno diría, mira, en realidad la solución a esto debiera ser, ¿por qué no se alarga un poco más la transición? De manera tal de que todo el mundo esté informado, ¿cierto? Y que por lo tanto se le ponga una marcha sobre la ley. Claro, para hacer algo así habría que mandar habría que ir al Congreso, ¿cierto? Hay unas mociones parlamentarias que lo que hacen es tratar de correr Están pidiendo, claro, que sea una transición más larga. Esa es una buena idea, sí, yo creo que es una buena idea, digamos, recomendable cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar acá, va a mover la estantería, digamos, ¿cierto? Y tampoco quisiera afectar a las personas, a los usuarios. Sin embargo, el problema más importante a mi juicio no es ese, es el hecho de que se establece un registro y ese registro está establecido en la ley.
el espíritu del registro pareciera ser más bien el espíritu que hay hoy día en los taxis, que es como es un registro cerrado. O sea, tú tienes que cumplir tus requisitos y como es en todos los países, ¿cierto?, donde uno va, han habido, bueno, monopolios, digamos, por largo tiempo en el caso de los taxis en todas las ciudades importantes del mundo. Y entonces pareciera ser que el espíritu es lo mismo. Es como decir, mira, vamos a dejar entrar hasta un número de conductores. La ley dice, a los 18 después de los 6 meses iniciales, por 18 meses se congela el registro. ¿Qué sentido tiene eso? Esa es una buena pregunta que tiene que responder el Ministerio de Transporte. Ahora, el Ministerio de Transporte ha estado diciendo, nosotros estamos cumpliendo la ley, ¿cierto? Bueno, necesitamos más que eso, yo creo, del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Necesitamos que nos diga exactamente qué sentido tiene, qué van a hacer con esa facultad. ¿La van a usar para restringir de ahí para adelante? Que ya los conductores adicionales se les van a poner trabas para llegar y entrar, ¿cierto? Uno de los temas más importantes de este tipo de aplicaciones y los conductores es que una persona pueda administrar su tiempo. Claro. Por ejemplo, hay cerca de casi el 90% de las personas que trabajan en ese tipo de cuestiones dice que lo que más valoran es ser su propio jefe, de que pueden ajustar sus horarios, en cualquier momento se pueden activar o no activar, ¿cierto? Entonces es una modalidad muy distinta. Solamente una fracción, como del orden del 20%, son personas que tienen como lo que uno podría llamar una especie de jornada completa. Claro. Y por otra parte, hay personas que valoran el hecho de que si es que, por ejemplo, me van a... Este es un seguro muchas veces, ¿cierto? Es como decir, si es que yo llegara a perder la pega o me despiden o estoy buscando trabajo, esta es una oportunidad para generar ingresos. Que está ahí, digamos, estaba disponible. Entonces yo digo hoy día, ¿cierto? Que si estuviéramos conscientes de que estamos hablando de una emergencia laboral, estaríamos mirando estas cosas no de manera tan superficial y deberíamos estar aclarando, pero para eso se requiere la ley. ¿Para qué es este registro? ¿Se trata solamente de un registro electrónico? Pero entonces, ¿por qué se congela algo de esta naturaleza? Además se congela a nivel nacional. A nivel nacional. Claro, entonces, no se congela por ciudades, digamos. Esto va a ser meter burocracia, ¿cierto? Donde en el fondo vamos a tener funcionarios que van a estar diciendo, mire, en realidad ahora estamos examinando los currículum de los autos y las personas que quieren entrar. ¿Qué va a hacer eso? A menos que sea puramente formal, ¿cierto? Por razones de seguridad, chequear los antecedentes, pero eso lo pueden hacer hoy día las aplicaciones. Y con la nueva ley van a poder compartir eso con las autoridades, ¿cierto? Y las autoridades van a poder tener derecho a fiscalización. Entonces creo que están los elementos, pero lamentablemente en la ley está este carácter del registro que le da al Ministerio de Transporte esa facultad y creo que ese es el tema central que hay que cambiar. Esto es porque hubo en la legislación, los legisladores y en la autoridad del Ejecutivo una mirada como de desconfianza frente a este tipo de... Yo creo que simplemente no han tenido los números, ¿cierto? O sea, estamos hablando, por ejemplo, acá, no me recuerdo, Iván, si fue acá en esta entrevista, digamos, pero el subsecretario de Transporte mencionó, por ejemplo, temas de seguridad, que eran los más importantes, y mencionó, creo que tú le preguntaste cuál es la evidencia, ¿cierto?, de denuncia. Entonces creo que habló de 900 denuncias. Claro, la cantidad de reclamos, sí. Y exacto, sí, digamos que hay en el CERNAC, creo, ¿cierto? Y pero cuántas denuncias hay por taxi no sabía. Y son 900 denuncias de, no sé, 17 millones de viajes. Entonces, la verdad es que no tiene sentido, es completamente absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que no tienen conciencia de los números que están detrás involucrados, y yo creo que hay además y esto es algo que viene del gobierno anterior, ¿cierto? O de los gobiernos anteriores, no me recuerdo exactamente desde cuándo, o sea, no estoy hablando simplemente de esta administración, como que se fueron encontrando con esto y se le ha aplicado básicamente el formato taxi. Entonces, mi único punto es, esto es más que la gradualidad que tal vez se podría y sería muy conveniente aplicar. Hay que de todas maneras igual meterle mano a la ley, yo creo, recomendaría. Y lo que está en juego acá es que esta modalidad de viaje en el fondo tenga alguna aplicación en el futuro. Y lo que más me preocupa son las empresas más pequeñas. O sea, por ejemplo, se ha llamado esto la ley Uber, ¿cierto? Que es la empresa más grande, pero en verdad
a quien más beneficia el cerrar un registro, ¿cierto? Es a las empresas más grandes que no van a poder ser desafiadas en el futuro. Entonces, eso no es competencia. Ese es el tipo de cosas a las que habría que hincarle el diente, digamos, los próximos días. Estamos con el economista David Bravo. David, nos quedan algunos minutos. Hablemos de pensiones. ¿Cuán relevante es para efectos del futuro sistema de pensiones esta discusión respecto de cuánto de las nuevas cotizaciones se va a solidaridad y cuánto se va a capitalización individual? ¿Es ese el verdadero centro de la reforma o hay otras cosas que son importantes? Está lleno de cosas que son importantes que ni siquiera se han mencionado, como por ejemplo el tema de la edad de jubilación. Se han transformado como en verdades incómodas. Como si es que uno no las mencionara, quiere decir entonces que no existen, pero ahí están, digamos, ¿cierto? El mismo Mario Marcel, cuando estuvo en la comisión que él presidió y me tocó participar, allí se estableció una especie de gradualidad. O sea, ya a esta altura deberíamos haber ya estado bastante avanzados en esa gradualidad para ir subiendo las edades de jubilación. ¿Cómo le vamos a decir a las personas, mire, queremos que mejorar sus pensiones, pero sabe que puede ahorrar menos, ¿cierto? Autopréstamo, retiro, siga pensionándose a la edad que sigue, a la edad que tiene hoy día, ¿cierto? Claro. Mujeres 60 años, que es una bajísima, 65, que está siendo cada vez más baja también en términos comparativos, y está viviendo más. Pero este problema se resuelve de otra manera. O sea, eso simplemente no es hablar con la verdad. Para tener mejores pensiones hay que hacer sacrificios, y esos sacrificios son ahorro, esfuerzo, y por supuesto vamos a tener que hacer muchas cosas. No se puede llegar y cambiar una jubilación. Obviamente tiene que haber un itinerario, tiene que haber apoyo en medidas laborales. Bueno, nada de eso es parte de esta reforma, como tampoco lo fue ni a la reforma del presidente Piñera, ni tampoco fue parte de la reforma de la presidenta. No un defecto de este proyecto. No, porque se ha venido esquivando, ¿cierto?, el bulto. Claro, la política profesional le hace el quite, digamos. ¿Qué hacemos hablando de autopréstamo? Honestamente, ¿de qué se trata esto? ¿De qué estamos hablando de autopréstamo? De conseguir los votos de un partido, digamos. Conseguir los votos de un partido, pero en realidad de nuevo seguir hablando como de manera eufemística, ¿cierto? Es como no hablar con la verdad, es como tratar de empatizar con algo, cuando en general hoy día las personas, yo creo que después del tema de los retiros y el gran daño que tuvimos, tiene mucha conciencia del daño que esos retiros generaron, cómo afectó a la larga, ¿cierto?, la calidad de la vida de las personas, la inflación, parece que no fue buena idea. Mira todo lo que nos hemos rezagado en el empleo, y tiene que ver con los retiros, aquella cosa especial que se hizo en Chile, ¿cierto?, que le generó un daño a la economía y que hoy día se traduce en el empleo, ¿cierto?, donde tenemos a Chile como uno de los países más rezagados para recuperar su situación de empleo. ¿Eso tiene que ver con Latinoamérica? No, tiene que ver con lo que hicimos en Chile, con la irresponsabilidad de los retiros, en el marco, ¿cierto?, de las emergencias. Y por lo tanto, yo no sé cómo se puede acordar una reforma de pensiones si no abordamos esos temas que están ahí presentes, y pareciera ser que esto es como pongámonos de acuerdo en si es 3 y 3, si es 5-1 o cosas por el estilo, pero hay dos elementos ahí que se han soslayado. Uno, que lo he señalado y muchas otras personas también, respecto de que al instalarse la PGU cambió el escenario base, y los retiros también lo hicieron, y sin embargo el diagnóstico parece no haber cambiado. Y lo otro es que las pensiones, hay que ser muy responsable en pensiones. Cualquier cambio que uno haga va a tener un impacto en 70 años. Las pensiones futuras, y cuando digo futuras son no en 50 años, son las pensiones de los próximos 5 años, de los 10 años. Esas pensiones, y obviamente las de 70 años más, son los que parecen estar en peor pie que los pensionados actuales, pero pareciera ser que al mundo político le hace sentido como hablarle al electorado actual, ¿cierto?, que son las personas que tienen más presente el tema de las pensiones. Pero cuando uno mira la situación de los pensionados que vienen, es mucho más precaria, porque las personas vamos a vivir más, porque vamos a tener menor rentabilidad incluso que la que se tuvo antes, y porque estuvieron los retiros. Nos queda un minuto, pero hablemos de las tasas de reemplazo, que en un estudio tuyo salen como mucho más altas de lo que la intuición indica y de lo que muchos otros economistas perciben, digamos, o han estudiado. ¿Cuál es exactamente la realidad respecto a las tasas de reemplazo, que es con cuánto porcentaje de mi sueldo, o de mis últimos sueldos, o de mis últimos 10 años de sueldo, me jubilo?
Bueno, lo que pasa es que para una tasa de reemplazo básicamente lo que mide es la relación entre la pensión que una persona va a recibir, y esa pensión por definición es una pensión que, independientemente de la modalidad de pensión, para este tipo de análisis uno toma una especie como de renta vitalicia, ¿cierto? Esa es la pensión que uno eventualmente puede calcularle a cada persona. Y se compara eso con respecto a una remuneración, y esa remuneración de alguna manera debería ser como el resumen de lo que fue tu vida cuando no estuviste pensionado. Pero esa remuneración, que se toma muchas veces muy engañosa, se toma por falta de datos, se toma la última remuneración disponible en el último año, es lo más típico. Pero ¿qué pasa si yo tuve, por ejemplo, no sé, 11 meses no tuve empleo y tuve empleo un mes antes de pensionarme? Yo no puedo tomar esa remuneración como la representativa de mi vida, digamos, ¿cierto? O sea, básicamente porque tendemos a no considerar los ceros, que son muchos. Cuando uno considera los ceros, en realidad lo que uno encuentra es que las pensiones, incluso las autofinanciadas, con los problemas que tienen, son una fracción bastante importante de la remuneración de las personas, ya bastante alta, y si a eso además uno le agrega la PGU también. No digo que obviamente es evidente que no desaparece el problema de las pensiones, claro, para nada, siguen siendo bajas, digamos, claro. Pero creo que estamos equivocando el diagnóstico, ¿cierto? Y entonces más bien el esfuerzo por traer datos acá ha sido que primero miremos los datos. Hagamos un acuerdo político, pero donde corresponde, vale decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tasa? ¿Cuáles son las verdaderas tasas de reemplazo hoy día? ¿Cuáles son en las que nos vamos a fijar para fijar política? ¿Y cuáles son? ¿Y hacia dónde queremos llegar? A los pensionados actuales, a los pensionados futuros. Esos números tan simples no han estado en la discusión y deberían haberse discutido antes de presentar el proyecto del gobierno, o cualquier gobierno, y antes de presentar con mayor razón las indicaciones. Forzar una votación sin tener un acuerdo básico en eso, que es un acuerdo técnico, creo yo, es prematuro. David Bravo es economista, director del Centro de Estudios de Encuestas y Estudios Longitudinales. Fue ayer anunciado como el economista del año 2023 por Economía y Negocios del Mercurio y ha estado esta mañana en Mesa Central. David, muchísimas gracias por estar